Hola a todos, mi nombre es Connie y me encuentran en Instagram como Conita Muscaria. Y mi nombre es Chopi y me encuentran en Instagram como Sofía Soriu. Y ambas nos encuentran en redes sociales como Instagram, YouTube y TikTok, como siempre con el nombre Mi Vida en Series. ¿Cómo estás, Chopi? ¿Cómo te ha tratado la vida? De todo un poco, de todo un poco. Uy, ha estado movido. Creo que me voy a enfocar en las cosas buenas que me pasaron últimamente. Acabo de volver de Italia, que, bueno, tú ya sabes, yo fui a celebrar la graduación de una amiga chilena que se estaba titulando. Y, bueno, Y Italia es de tus lugares favoritos del mundo. exacto. Como que siempre que te veo así como muy feliz y digo, hoy está tan radiante, es porque estás en Italia. Es como ¿Cierto? un nivel como de estar bien, que yo digo, bueno, es como que estás plena, completamente plena, porque yo sé que a veces viajas y yo te veo feliz y todo, pero hay como un grado de plenitud que solo veo cuando estás en Italia, no sé cómo Es explicarlo. muy real, buena. Ese es mi máximo lugar feliz. De hecho, siempre que me sacan fotitos en Italia, son mis mejores fotos porque brillo, weón. Sí, es que es eso, es como que resplandeces. O sea, me refiero a que tú resplandeces mucho en distintos momentos, pero no tanto como cuando estás en Italia, ¿cachai? Exacto. Como que sí se nota una diferencia. Qué bueno que tú lo veas, weón, porque yo también lo noto. Así que fui a tomarme fotitos radiantes y a recuperar mi salud mental. Fue un viajecito, mitad salud mental, mitad ir a celebrar a mi amiga, que, bueno, no podría decirte que chucha hizo mi amiga, pero te puedo decir que ella es astrofísica y en su tesis hizo una cosa que no la había hecho nunca nadie antes en la historia de la física, Connie. ¿Ya? Dios Onda. santo, qué gente más talentosa. Mira, yo solo sé que era algo sobre agujeros negros. En algunas partes se mencionó el spin, porque yo fui a la defensa de tesis. Y yo como, oh, el spin. Yo esa weá la vi en el colegio. No recuerdo qué era, pero vi el spin. También en un momento dijo la constelación de Sagitario. Y yo como, oh my god, yo. Literal, soy ese. ¿Cachai? Así que esos son Están como... hablando de mí. Claro, claro. So tell me everything is not about me, but what if it is, ¿cachai? Y yo así teniendo ese momento main character en la presentación de la tesis. Y sus gráficos tenían forma de flores. Y también te puedo contar que mi amiga midió una cosa que nunca se había podido medir porque no existía ningún código para medirlo, entonces ella creó el código y lo logró medir. Y se lo enseñó a los profesores, pues bueno, onda los profesores como, pero ¿y cómo funciona tal cosa? Y ella les enseñó durante la defensa a hacer esa weá que ellos no conocían. Obviamente le dieron la nota máxima, pues bueno. Bueno, qué fascinante cuando hay gente que es tan Gente como brillante. genio, ¿cachai? Como Siempre tan son buenos de brillante, física. sí. Mira, yo no sé cómo, soy un imán de físicos, ya toda la gente con... Toda mi gente cercana son físicos. Y es demasiado gracioso, buena, porque es por cosas fortuitas de la vida, onda. Nos conocemos en un bar, es un físico. Salgo a tal parte, era físico, ¿cachai? Siempre conozco físicos. El metalero Es del que por hablo la de repente, constelación de físico. Sagitario. Es por la constelación de Sagitario, que atrae físicos, ¿ah? Eso es lo que yo creo también. Entonces yo nunca entiendo de qué chucha me están hablando, pero es gente brillante. De hecho, ¿tú conoces a mi amiga brillante, la Vale Gallardo? Sí, Física, la po, Vale. weona. Es física. Sí, y la Vale es una persona de verdad Es brillante. un De genio. hecho, a mí me cae muy, muy bien la Vale y sé que no somos muy cercanas, pero como que a mí me encanta poder decir que la conozco. ¿Cierto? Es como bacán, es como, bueno, yo conozco a un literal genio. Entonces, toda esta semana que estuve Ajá. viendo el trabajo de mi amiga, que, insisto, no sé qué chucha era, pero se veía impresionante, yo así en shock total, porque es como bacán cuando uno tiene amigos exitosos, ¿ah? Como que uno se siente Sí. feliz, o a mí me pasa por lo menos. Como que te sentís en un círculo de éxito. No Sí, sé cómo decirlo. Es como, sí, somos amigas. ¿Cachai? exacto. Como, Esta weona seca y como sí, brillante sí. conversa conmigo, weón. Cuando tiene tiempo decide juntarse con yo, ¿cachai? Es como lo que te dije de la Vale. Sé que no somos cercanas, pero Pero la cuando la conoces. saludo en la calle, siempre digo, ¿sabías que ella es física? Claro, literal. Como que le cuento a la persona que está al lado. La chica a la que saludé es física. Exacto. De la Santa María. Claro.
No, y es muy inteligente, muy, muy inteligente. Exactamente, así que eso fue mi semana que me sentí empapada de esos logros y nada. Ahora llegué a mi casa, bueno, ya te conté, en verdad como a estresarme un poco, pero mira, mi moraleja de la semana es que todo lo que nos sirve hay que botarlo nomás, Connie. Eso es lo que yo quisiera, el mensaje que yo quisiera dar. Así que todo lo que nos suma, resta, weona. Bye. No lo digo para nadie en particular, no Exacto. vamos a dar nombres. Ujú. Pero ¿cómo has estado tu amiga? Bien, weón, de hecho igual tengo buenas noticias. La Tifa al fin se sanó de su orejita, weón, después de Amamos. tantos meses teniendo esa Bueno, otitis fue que eterno. estábamos tratando. Bueno, es que esa otitis era eterna, como que yo ya pensaba que iba a ser una wea crónica y que nunca se le iba a sanar, pero está mejorando y tiene al fin sus orejitas sanas, bueno, y se nota mucho en su personalidad porque, bueno, tú la conociste, pero ella es como una gatita muy arisca, como Ujú. una gatita que no le gusta que la toquen, ¿cachai? Que no, no. Pero ahora está mucho más juguetona, se ve mucho más feliz, ¿cachai? Y ahora Amo. sí quiere que le hagan cariño, ¿cachai? Entonces se nota que ese dolor que tenía ya no lo tiene. Ay, me Eh, encanta. lo que sí, y esto te lo contaba hace un ratito, eh, a mi niña le asustan los cambios, weón. Y le cambiamos, ni siquiera la marca del alimento, le cambiamos el sabor de su Alta alimento traición. y no ha querido comer nada y bajó de peso y el veterinario nos dijo, bueno, van a tener que comprarle el otro sabor. Y yo ya te dije que económicamente no se puede. Espera, yo creo, considero importante que tú le digas a la gente cómo se llama la marca de comida de las gatas, pues buena. O sea, no es una... Yo sé que hay marcas más caras, Ya. ¿ya? Es Taste of the Wild Taste of the y Wild. ellas comían Espera, no. ¿cómo es Hago que un habíamos llamado, dicho? hago un llamado a que ustedes vayan. Lowland Creek. Lowland Creek. Hago un llamado a que vayan a Google y googleen Taste of the Wild. Porque con ver esas bolsas ustedes van a entender todo. Todo lo que necesitan saber. Onda, había comida de perro con sabor a jabalí. ¿Cachai, weón? Sí, y las chicas comían pato y codorniz, Pato y ¿cachai? Codorniz, pues bueno, yo nunca en mi vida he comido codorniz. Nunca he estado ni siquiera cerca de alguien que haya comido codorniz. Que nosotros no nos movemos en círculos de codorniz, Connie. Y se lo cambiamos al Canyon River, que es de salmón y trucha, una cosa así. Claro. Y weón, está haciendo huelga de hambre. Está viviendo puro churu, básicamente. Ha comido puro churu estos días, weón. Y Pobrecita. un día que preparamos pavo y le separamos un pedacito a ella y se lo cocinamos para que pudiera comer pavo también. Pero parece que le gusta comer más aves que pescado. Interesante, ¿eh? Porque, bueno, yo no soy madre gatuna, entonces yo no cachaba los precios de la comida ni cosas así. Y mis perros, la verdad es que comen cualquier hueá, entonces, como que ahora son menos exquisitos que antes. Por eso se acostumbraron Ujú. a hacer de campo y comer lo que les da mi mamá nomás, po. Pero, Ajá. no, por eso, pero yo te dije, pero vuelve a comprar el sabor que le gustaba, pues como que no entiendo el problema. Y después googleé las bolsas de comida y fue como, bueno, aquí está el problema, ¿ok? Problema encontrado. Es que más encima le compramos la bolsa grande, pues bueno, entonces no es como que les queden 2 kilos de comida, no, pues a Claro. las buenas les quedan como 7 kilos de Ya, tu comida, madre. ¿cachai? Y eso dura caleta. Sí, el precio en realidad sí lo vale, ¿cachai? Ujú. Porque como les dura tanto la Oye, ojalá comida, nos como no tienen que sponsoren comer para que tanto te den porque la es comida que comida sin necesitas, grano, buena. weón, sí. Por favor, una marca de comida para gato, pero por favor una buena Una marca de comida para gato, porque no le voy a dar a mis gatas una wea que no... Puta, si nos está que tenga escuchando el granos, por practicante de ejemplo, Taste ¿ya? of the Wild, porfa pónganse en contacto. Trabajamos por comida. Es que eso es, a las chicas las acostumbra a comida sin granos, ¿cachai? Porque Ah, hay algunos alimentos que traen soya, que traen arroz. No, las chicas tienen que ser comida sin granos, comen mejor ¿cachai? que tú, en resumen. Y sí, comen mucho mejor que yo, de hecho. Amo. Estábamos como, ¿y qué vamos a almorzar? Nosotros no tenemos idea qué vamos a almorzar hoy, pero sabemos que las Claro. chicas van a comer trucha y salmón. Qué locura. ¿Quién sufrió más, Jesús o la Tifa cuando le cambiaron el sabor de la comida, weón? Pobrecita, bajó 300 gramos, weona, solo por el cambio de comida. Y el veterinario quedó como, weón, es que esta niña no puede seguir bajando de peso. Si pesa muy poquito ella. Y la muffin
sube y sube porque está comiendo 2 porciones, pues weón, donde la tifa deja su porción. Por eso se la ve tan Muffin icónica. aprovecha y Bueno, se la come se también. ve, está en su mejor momento, está en su Reputation era. Bueno, y esas son las cosas que teníamos que contar. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Chopi? Bueno, hoy día vamos... Porque el tema de hoy lo eligieron los chickens, Sí, ¿cierto? sí, porque es que yo necesito contar esto. Bueno, es que septiembre tenía 2 posibilidades temáticas, como ustedes saben que hacemos los temas cada vez que podemos. Entonces las opciones que dimos era como episodio de la chilenidad, ¿cierto? Porque se celebra el 18 de septiembre. O prevención del suicidio. Entonces como que en verdad los temas estaban un poco sacados de madres. Pero yo en verdad estoy muy feliz de que se escogió el tema de prevención del suicidio, que yo sé que para nosotras dos es un tema súper importante y que nos interesa mucho a ambas. Entonces le vamos a hacer un poquito una suerte de como ensayo sobre la representación del suicidio en los medios, y al final también vamos a hacer algunas recomendaciones sobre el cuidado y cosas así, pero también quizás hacer un poco el trigger warning, ¿cierto? En este momento de que si a alguien le parece que estos temas podrían ser heavy, quizás mejor saltarse este episodio y esperar al siguiente donde va a empezar el mes spooky, así que quizás prefieran esperar ahí. Claro, quizá. Bueno, como saben, nosotras no somos como morbosas para hablar de estos temas, pero Sí. siempre pueden salir cosas. Ujú. Siempre pueden salir algunas cositas que si no estás en tu mejor momento es mejor no escuchar, mejor como autocuidado y buscar algún episodio más chill. Ujú. Sí, yo les puedo prometer en este momento que no vamos a hacer como ninguna alusión muy explícita a métodos o a cosas muy grotescas respecto a las series y películas que vamos a discutir, pero igual obviamente vamos a estar hablando la próxima hora sobre el suicidio, entonces igual es un tema sensible, así que lo dejamos un poco a su discreción. Exacto. Bueno, Chopi, ¿qué tienes que contarme sobre eso? Bueno, yo hice una investigación bien interesante porque la verdad, mi motivación con este episodio parte con mi odio por 13 razones por qué, Connie, que es una serie a la que yo le he tenido mucho resentimiento, tú sabes, hace harto rato. Pero para que lleguemos allá y por qué pienso que esa es una serie tan pésima, creo que estaría bueno como hablar un poquito de cómo parte la representación del suicidio en los medios, como del entretenimiento. Porque obviamente siempre ha sido a thing, obviamente, como que ha sucedido desde los inicios de la humanidad y se ha buscado maneras de representarlo tanto a través de la filosofía como el cine, el teatro, qué sé yo. Y me enteré de que existe una cosa súper interesante que yo más o menos la había escuchado, pero que no sabía que está bien documentada, que es algo que se llama el efecto Werther. ¿Lo has escuchado alguna vez? Ujú. Sí, lo había escuchado. Y ahora tú dijiste una cosa que me llama harto la atención porque esta idea de que el suicidio es algo desde el principio de los tiempos, Ujú. es cierto, pero empieza a ser objeto de estudio como muy recientemente. Exacto. Como que hace muy poco tiempo estamos estudiando el suicidio y Ujú. de hecho empieza con Durkheim, me parece mucho, quien toma el fenómeno del suicidio y lo hace como fenómeno de la sociología. Ujú. Entonces, como que él se apropia de el fenómeno para poder estudiarlo y es por eso que tenemos la impresión de que la tasa de suicidios, por ejemplo, nos habla de las sociedades, ¿cierto? Ujú. Nos habla como de características que tienen ciertas sociedades en relación a la calidad de vida. Por ejemplo, cuando hablamos de que en Asia hay ciertas tasas o que en Chile bajó o subió la tasa, Ujú. como que hablamos de calidad de vida, ¿cachai? Exacto. Y por eso hace muy, muy poco también es que es objeto de la psicología y la psiquiatría. Sí, Entonces, estamos hablando de un fenómeno que es como muy reciente. sí, porque de hecho antiguamente el suicidio estaba concebido más como una salida que filosóficamente hacía sentido y no estaba tan problematizado como algo de salud mental. Era un elemento de la tragedia, por ejemplo, en el teatro. Era una cosa también súper común. No es que antes la gente lo hacía menos. Es solo que la mirada era como, claro, esta es una forma solemne de irse y me hace todo el sentido del mundo, porque la sociedad antes era distinta. Em, También recordar que antes la gente moría muy joven, entonces creo que era quizás mucho menos chocante para ese tipo de sociedades cuando ocurrían estas cosas. Pero esto que yo te comentaba del efecto Werther es lo que quizás la gente conozca como efecto copycat, así como decir efecto copión. Eh,
que yo lo había escuchado muchas veces como respecto a muchas cosas, ¿cierto? Es como esta idea de que, los videojuegos violentos inspiran la violencia o cosas de ese estilo. Lo mismo se dice sobre el suicidio. La representación del suicidio puede aumentar las tasas de suicidio. Pero yo nunca supe que eso era real, porque no sabía que estaba como estudiado y documentado, y sí lo está. Y lo que yo encontré es que la primera instancia de esto es por ahí por el 1774, onda hace ni siquiera tanto tiempo, siento que suena harto, pero en verdad no es algo tan antiguo, que es donde el actor Goethe, que es un autor alemán muy famoso, muy clásico, escribe un texto que se llama Las penas del joven Werther. Y en ese texto, que se hizo una novela súper famosa, así como que dijeras, no sé, weón, salió el nuevo Juegos del Hambre, ¿cachai? Una weá que todos los jóvenes del 1700 lo estaban leyendo, ¿cachai? Este libro prendió caleta, y el protagonista de esta novela es un chico que tiene esto de amor no correspondido hacia una mujer, y él además se viste de una manera particular, qué sé yo, entonces como su amor no es correspondido y esta es una tragedia, al final del texto él se quita la vida con un arma. Bueno, inmediatamente empieza el efecto copycat. Los jóvenes se empezaron a vestir como Werther. Partieron los primeros fandom Connie, ¿cachai? Como gente que creía que era Werther. Se creían poetas torturados también, ¿cachai? Y en ese periodo se documenta que aumentó muchísimo el suicidio y utilizando el mismo método que había utilizado Werther en el libro para suicidarse. Y eso es lo que David Phillips, que es un estudioso que vio todo este tema, en 1974 llamó como el efecto Werther, que me parece como súper quizás poético, que fue justo 200 años después de la publicación del libro, pero viene de ahí. Entonces, efecto copycat o efecto Werther. Y lo que yo encontré también, que quizás tú me lo puedes corroborar un poco, como sé que tú has estado estudiando igual estos temas en tu posgrado, es que las personas que están como más susceptibles a esta posibilidad de efecto copycat son las personas que ven representaciones donde se describen los métodos de suicidio, donde existen contenidos que glorifican el comportamiento del suicidio o que muestran una cobertura excesiva del suicidio. Y la demográfica más susceptible serían jóvenes, personas que padecen problemas de salud mental y personas que han perdido a un ser querido, sobre todo si fue por suicidio también. Ujú. Claro, sí, estás hablando como de... yo creo que en esa última parte estás hablando harto del riesgo, ¿cierto? Ujú. Como de varias características, como de la población de riesgo finalmente Claro. a cometer suicidio. Y sí, efectivamente, todos esos factores que mencionaste significan un riesgo para las personas, po. Ujú. También ahí sumaría, por ejemplo, personas que consumen sustancias. Está igual bien Claro. documentado que el consumo de alcohol, por ejemplo, el consumo problemático de alcohol está relacionado también con mayor riesgo de suicidabilidad, por ejemplo. Interesante. Y claro, pienso que eso es algo súper importante porque por lo menos hasta hace poco tiempo se hacían todas estas como libros, películas, etcétera, que retratan cosas sobre el suicidio, pero con cero alerta, po, en cero Cero warning. tino. Que es cero tino. Esa es la expresión correcta. Entonces cualquier persona lo recibe. Y yo sí lo encuentro súper fuerte porque, no sé, por lo menos yo he estado en la posición de haber perdido personas cercanas por suicidio y la verdad es que cuando uno está expuesto, cuando uno ha pasado por eso y después estás expuesto a materiales que hablan del suicidio, es como sale en la herida, po, weón. Realmente es una wea que a uno lo lleva a un lugar muy oscuro, ¿cachai? Que no necesariamente quiere decir que uno va a hacer algo, por ejemplo, nunca fue mi caso personal, pero sí te lleva como a un lugar muy de mierda, Connie. Sí, y de hecho, pensando en esta serie media infame ya a estas alturas, 13 razones por qué, eh, se supone, yo nunca lo corroboré, pero una vez leí que Netflix como que colocó el mensaje para el número de ayuda, ¿cierto? Porque Ah, sí, una cosa que pueden hacer estas series o estos programas es colocar, vamos a tratar estos temas sensibles, si necesitas ujú, ayuda, contáctate con, ¿cierto? sí. Como sigue esta página o llama a este número. Pero, ¿qué pasa con Chile? Porque no todos los países Ujú, cuentan con el mismo número para pedir ayuda, ¿cachai? ujú. Entonces tengo entendido de que en Chile colocaron el contacto de Todo Mejora, pero ¿cuál es el problema? Que Todo Mejora tiene un público específico, que es la comunidad. Todo Mejora no es para Ah, no todos, tenía idea. ¿cachai?
O sea, ¿todo mejora Entonces, solo si eres gay? ¿Qué pasa con los héteros, amiga? ¿qué pasa con los heteros? ¿Quiere No lo alguien sé. pensar en los Supongo heteros? que no están tristes, no lo sé. ¡Qué Supongo real! que ellos no tienen pena. ¿Onda Slay? No sé. No, pero está este tema claro, y para mí siempre es la duda, porque estos programas gringos obviamente cuentan con números gringos, po, Ujú. no con números chilenos, no con números argentinos, no con números mexicanos. Al final cada país tiene sus propias organizaciones. Claro. Bueno, nosotros en Chile hace muy poco tenemos la línea de prevención del suicidio. Ujú. Entonces, no sé, me gustaría saber cómo está funcionando Netflix o Max o todas estas plataformas con respecto a ese tema, bueno. Bueno, yo no sé si Pregunto. no sé si seguirá actualizándose en Chile, pero te puedo decir que, por ejemplo, yo que vivo en Alemania, veo Netflix y cuando veo este tipo de contenido en Netflix, los números de ayuda son de Estados Unidos. Entonces es como, suerte Ya. a ustedes en Europa, que les vaya la raja. Sí. Terrible, bueno. Bueno, qué brígido. Y bueno, Bueno, ahí hay una cosa que cambiar, una cosa que hay que pedirle a las empresas que cambien, weón. Sí, no es tan difícil. Yo creo que en términos, mira, no sé nada de informática, pero siento que no debe ser tan complicado. me pasa lo mismo, menos si eres una empresa billonaria como lo es Netflix, weón. Onda, siento que al hacer alertas personalizadas por ubicación, it's not that difficult, weón. ¿Cachai? No, no. Pero vamos a llegar, y vamos a llegar también a la discusión de 13 razones por qué, que yo quiero que ahondemos después harto en eso. Pero antes te quiero contar un poco de una investigación que hice Connie sobre representación del suicidio en el cine, que me pareció súper interesante. Mira, lo primero que te iba a mencionar era que, porque yo quiero decir que hice una investigación aquí súper científica, yo leí papers, Connie. Entonces lo que les estoy trayendo son datos duros. Si alguien quiere las citaciones después o me quieren pedir los artículos, me dicen, porque está interesante. Pero, mira, encontré que hay pocas investigaciones al respecto, pero sí hay algunas como del año 2010 más o menos, así que esto es todo pre-13 razones por qué, por ejemplo. Por eso ese tipo de media no está en esta investigación. Pero te puedo contar que de todas las películas que se revisaron para el estudio que yo leí, que fueron más de 350, o sea, muchísimas, se identificó que el 30% de los suicidios representados eran de mujeres y el 70% eran de los hombres. Que yo cuando leí eso, lo primero que pensé fue, debe ser porque lo están haciendo como que sigue un poco la realidad quizás, porque yo tengo entendido que se suicidan más los hombres que las mujeres, entonces quizás sigue un poco esa lógica. Pero la conclusión a la que llegó la persona que estaba haciendo el estudio era que no tenía que ver como con cifras que imitaran la realidad, sino que más bien estaba relacionado con que las mujeres están menos representadas en el cine, sus luchas de salud mental están menos representadas en el cine, y los hombres tienen una posición más activa, sus personajes son más activos que los femeninos. Entonces es más probable que un personaje masculino tome como la acción de desvivirse que lo haga un personaje femenino. Pero, no sé, lo encontré súper interesante porque no lo había visto de esa manera. Mm, claro. Sí, y como dices tú, uno puede pensar que quizá imita la realidad por este dato que uno Ujú. tiene de que los hombres se suicidan más y las mujeres lo intentan más. Que es un dato Eso tú me contabas, po. que a mí siempre me ha llamado la atención, Y mira, weón. y con ese Y dato fui a leer la que tabla que estaba en el estudio y porque esto hablaba del suicidio y de los intentos de suicidio. Entonces cuando miré las cifras de películas con intentos de suicidio, igual habían más hombres con intentos. Entonces ahí me di cuenta que no era como una intención de la industria de representar la realidad, sino que genuinamente los hombres se muestran como más activos solamente, están más representados. Ujú, claro, que ese dato es bastante llamativo y a uno le queda la duda de por qué, ¿ya? Y hay Ujú. varias teorías en realidad no se puede saber a ciencia cierta de por qué pasa, porque no hay tanta ¿Y qué se investigación en piensa relación como, al tema. cuáles son los principales consensos al respecto? Mira, la teoría es que los hombres tienen más acceso a métodos más letales que las mujeres, Ah, ok, me hace sentido. ¿cachai? Entonces, como las mujeres tienen menos acceso a métodos que son más letales, Ujú, suele quedar en intento y no en un suicidio consumado, ujú, ¿ya? En cambio, como los hombres tienen, por ejemplo, más acceso a armas, ujú. suele, suele consumarse con más facilidad, por ejemplo. Qué interesante. Ujú. Ese es como el consenso más o menos que hay en relación a ese tema. De ahí hay algunas teorías que dicen que quizá los hombres eligen
métodos más letales, pero yo siento que no tiene que ver con elección, yo creo que tiene que ver con acceso. Al menos esa es como mi postura. Sí, me parece súper interesante. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿ah? También pienso que es más un tema de acceso que de que las mujeres no sepan elegir el método correcto. Pienso que no se trata de eso. Sí. Ujú. Interesante. Bueno, Eh, ¿y qué más tienes que comentarme en relación al cine? Bueno, este estudio que yo estuve viendo hacía una clasificación que me pareció súper interesante sobre los tipos de suicidio en el cine y les voy a contar como algunas películas que pueden servir de ejemplo. Ahora, sí quiero decir que estas no son como categorías, así que vayan a encontrar ustedes en un libro de, no sé, de cine y psicología, en verdad no sé en qué tipo de libro saldría algo así, pero a lo que voy es que no es como necesariamente categorías reconocidas, sino que son categorías que se utilizaron para el propósito de este estudio y que a mí personalmente me hicieron mucho sentido con las películas que yo he visto, entonces por eso las quiero mencionar. Entonces te voy a hablar un poquito de lo que serían las clasificaciones cinematográficas del suicidio. Lo primero que se encontró fue la categoría de lo que se llamaría suicidio melancólico, eh, que, mira, te lo podría explicar como que es un increchendo de las circunstancias. Es el suicidio que no sorprende al espectador porque tú lo ves venir, porque es un personaje que está deteriorado psíquicamente y que va deteriorándose más y más y más. Tú quizás sabes al principio de la película que este personaje va a llegar muerto al final. ¿Cachai? Eh, Se me incluso ocurren algunos ejemplos. sí, no sé, uno al tiro piensa en hartos. De hecho, te quería comentar un ejemplo que lo vimos para psicoanálisis en la universidad, que fue la película Las Horas, sobre Silvia Plath. Ah, ya. Creo que... No, era sobre Espera, Virginia ¿en Woolf. qué materia lo vimos? ¿Cómo? ¿En qué materia lo vimos? Es que recuerdo haberla visto, pero no recuerdo Fue con, en qué... fue con el profesor que tú sabes cuál en psicopatología. Ah, ya. En ese ramo donde era ayudante yo, porque yo puse la película, ¿te acuerdas? Ya, ya, ya. Ya, sí, sí, me Sí. acuerdo. Y ese creo que es un ejemplo súper bueno porque narra la vida de esta autora que tenía una depresión súper fuerte en la vida real, ¿cierto? Y que uno lo ve en la película reflejado y que tú sabes a lo largo de la película que ella va a cometer suicidio, no solo porque uno conoce al personaje de la autora en la vida real, sino porque todo apunta a eso. Esto es lo que se denomina The Sickness unto Death, que es como un problema filosófico. La enfermedad hacia la muerte, o sea, el deterioro progresivo que culmina en la muerte del ser. The Sickness unto Death es un concepto, me parece que de Nietzsche, si no me equivoco, donde se habla de esto, y que no solamente se trata de un suicidio como de por ejemplo, de una cosa como lo que se hace en la película Las Horas, ¿cierto? Donde la protagonista de Las Horas va y comete, como que toma acciones que la llevan a un suicidio inmediato, ¿cierto? Sino que el concepto de sickness unto death también puede hablar de un deterioro progresivo en el tiempo en el que tú te descuidas tanto a ti mismo que se puede considerar también un suicidio. ¿Cachai más o menos a lo que voy? Sí, te cacho. Y aquí un ejemplo que te quería mencionar que me parece súper interesante y que lo quiero comentar como por lo que pasa en la vida real también, no solo por la película. ¿Has escuchado alguna vez de la película Leaving Las Vegas, donde sale Nicolas Cage? Me suena, pero no la he visto. Me Ya, suena por Nicolas Cage. claro. Sí, porque siento que todos tenemos como un poco de conciencia de las películas en las que ha estado Nicolas Cage. Por eso igual te hacía la pregunta. Mira, esta es una película del 95 que básicamente retrata un poco lo que yo te comento de The Sickness Unto Death. Es un protagonista que se llama Ben, que está interpretado por Nicolas Cage, y está basada en una novela semi-autobiográfica del año 90. ¿Ya? Entonces, en esta novela, básicamente, así te lo voy a contar como muy grandes rasgos. Ben es un hombre que pierde a su familia, es despedido, o sea, se va todo a la chucha, ¿ya? Él tenía como ambiciones de escritor y ambiciones hollywoodenses que se van a la mierda, eh, en gran parte por acciones que él también comete, como que Ben no es ajeno a saber que él ha sido causante de muchas de las cosas que están saliendo mal en su vida. Y él además es alcohólico. Entonces aquí entra un poco en juego lo que tú mencionabas de que las adicciones pueden como disparar también la ideación suicida. Entonces, Ben lo que decide es que va a tomar una decisión drástica, va a hacer un cambio grande y se va a ir de Los Ángeles a Las Vegas.
¿Por qué? Porque como es alcohólico y todo esto, Las Vegas es como el lugar ideal para básicamente hacerte mierda con el vicio, pues. Entonces se embarca como, no sé si llamarlo aventura, es más como es como una desaventura en la que se hunde en el alcohol, se enamora de una mujer, que es una prostituta, eh, y como que a uno cuando está viendo la película, porque siento que uno como espectador siempre tiende a esperar que todo va a salir bien. Y cuando estás viendo esta película, tú dices, quizás esta mujer lo va a salvar. Quizás este es el momento Manic Pixie en que él, a través del amor, decide cambiar y mejorarse para estar con ella, qué sé yo. Pero lejos de eso, más bien acaba deteriorándose más y más. Y vemos que él se va a vivir con esta mujer y que nada de lo que ella hace que Ben quiera cambiar o recuperarse. O sea, él está como completamente ido y él está en una misión de morir. Es tan interesante la manera en que esto se presenta en la película que una de las cosas que a mí me llamó la atención, que no lo noté la primera vez que la vi, pero sí la segunda, es que el personaje de Ben no consume ningún alimento durante toda la duración de la película, Connie. Toda. Y hay escenas de comida. Hay escenas donde ella cocina para ambos, qué sé yo, y Ben se sienta y en vez de consumir el plato de comida, come un cubo de hielo. Y lo único otro que consume, aparte de ese cubo de hielo, es alcohol. Entonces estamos siendo testigos de que él está activamente lanzándose hacia su muerte, en definitiva. Eh, Termina la película con que, bueno, como podrás adivinar, ya que estamos hablando de esta temática, Ben fallece. Podría uno decir... A ver, es que la parte que quizás es ambigua es que él no se tira de un quinto piso, no hace como nada así, ¿me entiendes? Como tan drástico. Él muere por su alcoholismo, pero es un alcoholismo tan intencionado que esta película se considera como una película sobre el suicidio. Y ahí la película pasa un poco como a incorporar la visión de la mujer con la que él estaba para hablarnos un poco de los efectos del suicidio de Ben. Ahora, ¿por qué también lo encuentro interesante? Porque como te mencionaba, esta es una novela autobiográfica y la persona que escribió esta novela, el autor John O'Brien, hizo como la novela es un poco un espejo de su vida. Él también era un hombre que padecía alcoholismo, que luchó mucho, tuvo varios como desencuentros en su carrera y cuando él logra vender los derechos de su texto, en definitiva, para que la conviertan en película, se suicida a las 2 semanas de haber vendido su trabajo. Entonces él jamás vio la película. Y no es que él estaba descontento con haberla vendido, solo que fue como una culminación y esta fue su último adiós, por así decirlo. Qué brígido, weón. Fuerte. Y qué cuático, bueno, que menciones igual el tema de las sustancias, porque siento que mucha gente como que se toma muy a la ligera el consumo de ciertas cosas. Ujú, Es cierto que el consumo del alcohol está relacionado muchas veces a fiestas o a celebración, por ejemplo. ujú. Em, pero también hay que recordar que desinhibirse con el alcohol muchas veces no es necesariamente algo feliz, ¿cachai? Porque Ajá. pasa con mucha gente que bebe alcohol que es como más contenta, cuenta más chistes, ¿cachai? Se ponen a bailar porque se desinhiben y cosas así, Ujú. pero hay otras cosas que se pueden desinhibir, como es el deseo, por ejemplo, de morir, ¿cachai? Exacto. Sí, y eso es lo que yo encontré tan brutal porque yo había visto esta película antes. La volví a ver ahora después de que la leí en el estudio, porque este estudio hace mención. El estudio es bien interesante porque va analizando películas por cada categoría. Y me interesó mucho la manera en que la analizaron, porque quizás suena ridículo ahora que lo acabo de explicar, ¿cierto? Pero cuando yo vi la película la primera vez y que la vi cuando estaba como en la enseñanza media, entonces quizás no la terminé de entender, yo no pensé que Ben se había suicidado. Como que yo entendía que él era un personaje alcohólico que quizás no tenía como sed de vida porque no estaba haciendo nada por mejorar su situación y estaba como muy entregado. Pero la primera vez que lo vi no lo leí como un suicidio. Y ahora que la volví a ver y que además tuve esta explicación, ¿cierto? De gente que sabe del tema y todo, como que la vi y dije, claro, pues esto fue un suicidio lento, un suicidio quizás no violento, no grotesco, pero un suicidio al fin y al cabo, porque entregarse a las circunstancias también es como una manera de decir así como, ya, Claro. me retiro. Ujú. Claro, en el fondo no hizo nada para vivir, Nada para ¿cachai? vivir. Lo mismo que mencionas del tema de los alimentos. Ujú. Así que, bueno, no sé si recomiendo necesariamente esa película, pero sí encuentro que está súper bien hecha y no es nada grotesca, porque incluso cuando Ben fallece, es interesante que él se había mostrado en deterioro toda la película y que después de que fallece se nos muestra a Ben como era al principio. Como que de una manera te dan a entender que ahora está como quizás
descansando del padecimiento que sufrió toda la película, pero no quita nada de lo triste porque realmente es un hombre que tenía la posibilidad de hacer repuntar su vida y yo pienso que ese es el elemento trágico de Living Las Vegas porque uno todo el rato espera que haga el cambio y que decida tener una vida feliz con esta mujer que lo ama y que quiere darle como la felicidad que le está buscando, pero no lo hace. Entonces esa es la tragedia real ahí. Eh, Ahora te quisiera contar un poquito de otra categoría que pienso que es quizás como la que vemos más a menudo, que es lo que se llama suicidio ocasionado, ¿ya? Estos son los suicidios que nos pueden tomar quizás un poco más por sorpresa porque se nos presenta como algo fuera de lo común o de lo establecido para los personajes que estamos viendo en la pantalla. Entonces es como circunstancial. Por ejemplo, podemos tener un personaje que no necesariamente estaba exhibiendo un deterioro psicológico desde el principio de la película, pero que le ocurren cosas en la película que lo llevan a quitarse la vida y que quizás nosotros no vimos venir. Entonces se llama, se habla de que esto muestra el suicidio como un elemento de la narración, pero no es el elemento central, no es lo más importante de la narrativa. Y tres maneras como en que vemos esto son el suicidio por un agresor, así como que alguien nos hace tanto daño que nos lleva al suicidio. Suicidio por una víctima, que puede ser como un poco el caso contrario. Y suicidio heroico, en el que el suicidio se muestra como un acto heroico desde el punto de vista del personaje. No es que realmente sea así en el contexto de la película, sino que el personaje piensa como, la gente va a estar mejor, o si yo hago esto, otros van a tener este beneficio, etc. Y este no es el ejemplo que daba el estudio que yo leí, pero es el ejemplo que yo quisiera comentar porque según yo encaja y porque creo que muchos lo conocemos y es la película Sociedad de los Poetas Muertos del año 89. Esta la has visto, ¿verdad? Sí. Sí, yo creo que este es un clásico. Es un clásico. Lamento quizás el spoiler para alguien que no la haya visto, pero bueno, creo que todos saben de qué va la película, ¿cierto? O sea, es como tan de la cultura pop que siento que uno sabe para dónde va. Hay mucho edit de TikTok. Exacto. Como para que no lo sepan. Más que después de que salió el título infinito de álbum de la Taylor, como que salieron muchos edits Ajá. también de la Sociedad de los Poetas Muertos. He visto unos ¿Verdad? edits más tristes que la chucha con música del disco y es como, basta, esta película no necesitaba ser más triste. Esta es una película que a mí me gusta mucho, creo que es una de las mejores películas que he visto en mi vida. Lamentablemente es muy triste. Y voy a decir una hueá que es tan estúpida, pero es que siento que es una manera de explicar el argumento que todos la van a entender. La Sociedad de los Poetas Muertos es High School Musical. Tiene el mismo argumento que High School Musical. Y yo te voy a explicar por qué. La Sociedad de los Poetas Muertos, o sea, tiene otras cosas, ¿cierto? Pero como que el argumento central, y donde viene a entrar el elemento del suicidio, es que hay un joven que se interesa por el teatro. Su papá no quiere que él haga teatro, le prohíbe hacer teatro y se quita la vida. Por eso es un suicidio ocasionado, porque hasta este punto en la película no había nada que nos dijera que este personaje se iba a quitar la vida. No era algo que él iba a hacer, pero fue empujado a esto porque se dio cuenta que su papá no le iba a permitir vivir la vida que él quería vivir en definitiva. ¿Esto cómo se podría evitar? High School Musical. El papá acepta que su hijo haga teatro, el hijo hace teatro y además lo hace bien y todos quedan felices. ¿Me entiendes a lo que voy, Connie? Como que siento que habían otras salidas. Oye, y esto menciona un hecho del suicidio que igual es súper relevante de decir, que las ganas de morir son fluctuantes. Es decir, que las personas que quieren morir no quieren morir todo el tiempo, sino que basta con que sea como un estallido, por así decirlo, como un momento de algún dolor psíquico insoportable, ¿cachai? Que te lleva al suicidio, pero eso no siempre es así. Y por eso es importante la prevención del suicidio, porque no sé si alguna vez te ha pasado, pero estando en la universidad como que llegué a escuchar opiniones del tipo, ya, pero si quiere hacerlo, que lo haga. Y es como, sí, no, weón, porque no lo quiere hacer todo el tiempo, ¿cachai? No porque una persona quiera hacer algo malo una vez, significa que todos los días, a cada hora quiere hacerlo. Exactamente. Y hay que pensar en todas esas veces en donde no quiso. Qué brígido que mencionas la universidad, porque siento que, no sé, quizás la gente se imagina que cuando uno estudia psicología, como que hay gente muy informada sobre salud mental en esos pasillos, pero bueno, yo... No.
he A escuchado veces el weas sentido nefastas en común mi vida. es menos común de lo Sí. que parece. Siempre acabo enterándome de que el sentido común no es tan común. Increíble. Sí, porque siempre hay weas que digo, no, esta wea no hace falta decirlo porque es muy obvio, pero está bueno decirlo, ¿ah? Porque no todo es tan obvio. Y Ujú. tienes toda la razón, o sea, No, no todos lo saben. ¿quién no ha querido cancelar su suscripción alguna vez en la vida, Power? Y después a uno se le pasa con el apoyo correcto, ¿ah? Onda, no sé. Ajá. Y entonces, el llamado es a no abandonar y a no rendirse tampoco cuando uno está pasando por eso, porque nada es permanente. A mí una vez alguien me dijo que nada es Ujú. permanente, ni las cosas buenas ni las cosas malas. Todo está en un constante ciclo, en una constante fluctuación. Entonces, puta, esto realmente no lo estoy diciendo como para las personas que tienen un padecimiento psíquico, porque obviamente no es tan fácil como decirle a alguien, tranquilo, amiguito, esto va a mejorar, pero sí es un llamado a cuidar a las personas que sabemos que están pasando por algo, porque no son casos perdidos, en definitiva. Claro. Nadie es un caso perdido. Eso es lo importante. Excepto algunos estudiantes de psicología. Pero las demás Sí, personas claro. están O bien. sea, esa es nuestra opinión, porque Es ahí nuestra humilde podríamos opinión. meternos en un. Ahí podríamos meternos en un tema súper, Puta, súper weón. En un eh, debate. en un debate moral brigio que tiene que ver con. Tú ya sabes Sí, cuál es el lo tema con estamos el pensando ambas. suicidio asistido Quería llegar ahí, pero. en casos psiquiátricos, Qué tu que es madre, weón. la eutanasia psiquiátrica. Mm. En breve, mi postura es: estoy en contra de la eutanasia Yo psiquiátrica. A también. favor de la eutanasia, Sí. sí, necesito que entiendan eso. A favor de la eutanasia, en contra de la eutanasia psiquiátrica. Ujú. Y podríamos discutir este tema algún día. Yo creo que es Es un tema para interesante, cápsula, weón. porque, bueno, yo sé que es un tema en el que las dos nos Sí. apasionamos conversando, weón. Muchísimo, ¿no? Y Eso. lo chistoso es que creo que opinamos lo mismo, pero igual estamos como, pero Abogado oye, del diablo. pero mira, Sí, claro, así que pero ¿y qué? eso va a ¿Qué ser pasa yo si- pienso que eso podría ser una de las cápsulas este mes en Patreon porque realmente va súper ad hoc el tema, pero claro, anda sin irnos en un debate filosófico ahora, no. Creemos que todos, si creemos que todos merecen una oportunidad, creemos que nadie es un caso perdido en esa área. Exacto, y quizás nos corresponde como profesionales a buscar mejores métodos para ayudar a la gente en vez de rendirnos con la Sí. gente. No sé, digo yo. Exacto. Bueno, y hay una tercera categoría que no se considera como una categoría de suicidio en el cine, pero sí de una manera en que se nos muestra el suicidio en el cine y serían las consecuencias del suicidio, donde el punto focal no es el suicidio de un personaje, sino las consecuencias del suicidio de un personaje en su entorno y las repercusiones que eso trae consigo. Eh, Aquí traje un ejemplo que se discute en el texto que yo leí de investigación, pero que nuevamente es una película que yo no la interpreté de esta manera cuando la vi, que es Las Vírgenes Suicidas, que es una película de 1999. Esta también la viste, ¿cierto, Connie? Porque esta es igual un clásico. Sí, Mm. este es otro clásico, sí. Uf, esta película es interesante porque uno la ve, y lo que a mí me pasó las primeras veces que la vi, que esta que la he visto unas 4 veces esta película, y me pasó las primeras veces que si bien entendí lo que estaba viendo, por supuesto, nunca vi la película como lo que es, y es que es una película que es un flashback. Es un flashback que está siendo contado por la gente que vivió la muerte de estas chicas, pero en ningún momento escuchamos de boca de ellas lo que les está pasando, sino que son conjeturas de los narradores, en definitiva, que es este grupo de hermanos que observan a las niñas. Entonces me llamó mucho la atención verla en esta categoría en el ensayo porque cuando yo estaba leyendo el estudio, yo estaba todo el rato esperando así como, oh, irán a mencionar Las Vírgenes Suicidas, que esa película me gusta mucho, qué sé yo, y no la encontré en las categorías de suicidio, y yo dije, qué raro que no salga una película tan importante. Y llegó a las consecuencias y estaba, pues yo dije, claro, pues, si es porque es una película que está narrada como desde afuera. Eh, Básicamente, esta película, para quien no la haya visto, nos cuenta la historia de un grupo de 4 chicos que están obsesionados por 5 hermanas que viven en la misma calle que ellos y que además van al mismo colegio. Se suicida la hermana menor de ellas, que se llama Cecilia, y ahí los chicos comienzan a intentar como entender a este grupo de hermanas más, que se les presenta como entes misteriosos en definitiva, porque son hijas de padres súper protectores, están súper resguardadas, ellos no saben mucho de ellas, entonces empiezan a intentar acercarse más a ellas, pero estas chicas como que no se abren con ellos, no es recíproco el sentimiento de acercarse. Y empiezan a morir las demás hermanas también. Y básicamente la historia se nos está contando 25 años después de la muerte de las hermanas. Ahora,
como yo te decía, lo más interesante de esta película es que si tú realmente le pones atención, nada es desde el punto de vista de ellas, pues bueno, solamente son conjeturas desde afuera y esa weá me voló la mente, Connie. Que ahí podemos hablar de otro fenómeno que se estudia harto, que son las autopsias psicológicas. No sé si habías escuchado Mm, de ese término alguna sí, vez. lo he escuchado y lo encuentro súper interesante. Bueno, sí, bueno, de hecho en Chile se están intentando hacer más autopsias psicológicas en el marco del programa de prevención del suicidio. La idea es hacer más autopsias cuando una persona se suicida, como para entender los motivos y poder tener más información, tener más datos duros, ¿cachai? Para poder prevenir. Pero es súper brígido porque, para quienes no saben, una autopsia psicológica es cuando una persona muere por suicidio, entrevistar a todas las personas cercanas y tratar de juntar la mayor cantidad de información de los momentos previos a la muerte de la persona para entender qué llevó a que se Ujú, cometiera un suicidio. Y eso es súper difícil. Eso es me muy imagino. difícil, weón. Porque tenéis que entrevistar a la familia, tenéis que entrevistar a amigos, tenéis que entrevistar a varias personas que son cercanas Ujú. y tratar de no hacerlo en un tiempo muy prolongado, ¿cachai? Y es como, imagínate si se muere alguien y al mes siguiente vienen a preguntarte por qué se murió. Bueno, es que no sé, Los yo mando a sé que la es super terrible. chucha, pues buena. Es que ese es el Francamente, tema. francamente. Esa es la dificultad. Esa es la gran dificultad de hacer autopsias psicológicas. Mm, Y el tema, y el otro tema es que son flashbacks finalmente, como dices tú, de lo que uno percibió de la persona, ujú. no de lo que la persona realmente estaba pasando. Exacto. ¿Cachai? Exacto, son solo conjeturas. Y encuentro súper importante y valioso hacer eso de tipo de investigaciones, pero tienes razón que es complejo, porque eh, no sé, yo que he pasado como por ese tipo de cosas, nunca de que haya participado en una investigación de ese tipo, pero sí cuando alguien se suicida, las demás personas, siempre habrá alguien sentino que te pregunta como, ¿por qué? ¿Y lo viste venir? ¿Y cachaste como algo antes? Y es como, me tienes que estar hueveando en este momento, ¿cachai? Como que quieres que te saque la mierda, porque no sé cómo reacciona toda la gente a ese tipo de cosas, pero a mí es algo que personalmente me genera como enojo, porque se siente tan Ujú. invasivo y tan... es como, weón, me está pasando la weá más terrible de mi vida y tú quieres que te cuente el tea, el gossip. Es como... Se siente un poco así, ¿cachai? Se siente demasiado invasivo, weón. Claro. De hecho, bueno, yo tengo un profe que trabaja en eso también, po. Para el sistema de salud, él Brígido. está a No cargo envidio a también ese de hombre, weón. hacer No lo envidio. autopsia psicológica. No, menos, weón. O sea, mira, a mí me gusta trabajar siempre desde el área de la prevención Ujú, porque encuentro que es más bacán, es más simpático, pero trabajar en esa área post, como post muerte, por así decirlo, como ajá. en investigar cuáles fueron las causales, qué fue lo que pasó, brígido. Es cuático. Pero en Chile se ha juntado harta data en relación a eso. El programa de prevención del suicidio está juntando harta info, que a mí me Mm, parece que es importante. Un dato que sale de ahí, que a mí me parece no menor, es que muchas de las personas que se suicidan, la mayoría de hecho, en algún momento llegaron al sistema de salud a pedir ayuda. ujú. Y eso es algo que tiene que darnos vuelta en la cabeza, weón. Esa weá es brutal. Esa weá es brutal. Y es real. Ese es un dato brígido, sí. La mayoría de las personas que han cometido suicidio piden ayuda ya sea en el sistema privado de salud o sistema público de salud. Qué increíble, porque cuando uno escucha esas cosas se siente como un fracaso, po, weón. Como que se siente que le hemos fallado a mucha gente desde la salud mental. Ujú. Sí. Bueno, ahora podríamos hablar quizá como de series más actuales, Más entre moderno. comillas, hablemos como del 2010 en adelante, Ujú. porque bueno, no recuerdo en qué año salió 13 razones, creo que fue como en el 2016, 2015. Yo diría entre 2014 y 2015, porque me acuerdo vividamente que yo estaba saliendo del colegio cuando salió la serie. Ya, yo recuerdo que yo ya estaba en la universidad cuando salió, entonces yo creo que fue el 2015. Puede ser 2015, porque yo leí Sí. el libro en la media y después salió la serie como al no mucho tiempo después, entonces me haría sentido. Claro, porque últimamente hemos tenido mayor foco en la salud mental,
y en los sobrevivientes del suicidio. No sé si sabías que a las personas que son cercanas a una persona que se suicida se les llama sobrevivientes del suicidio, No como que tenía ellos son idea. los que sobrevivieron al suicidio de la otra persona. Oh, no lo había escuchado nunca, pero me parece muy adecuado, bueno, como que es como una frase heavy, pero que siento que describe bien la sensación, por así decirlo. Ujú. Claro, entonces ha habido un foco también en eso. Bueno, tenemos una serie que es un ejemplo nefasto y yo creo que podríamos hablar un poquito de por qué es tan nefasto, que es 13 razones por qué, que está enfocada en los motivos que llevan a una persona a suicidarse. ¿Qué podrías comentarme en relación a eso, Chopi? ¿Cuáles son tus apreciaciones? Su madre, ¿cuánto tiempo tienes? Mira, me pasó que mi primer acercamiento a esta propiedad fue que yo leí el libro, como te comentaba, y que me gustó mucho cuando lo leí en la enseñanza media. A ver, yo tenía como 16 años cuando yo leí el libro, y también era una edad como súper moody, así como nadie me entiende y hay que acabarlo todo, ¿cachai? Como estaba yo en esa para la vida también, leo este libro, que además tenía una cosa súper interesante, que era que tenía las cintas de Hannah, que es la protagonista del libro, en definitiva. Ah, mira, qué interesante. Era interesante porque tú lo ibas leyendo y podías escucharla a ella contando las partes que eran las grabaciones que ella deja, porque esa es como la premisa. Una niña se suicida y ella deja 13 cintas con las 13 razones de por qué se suicidó. Lo que yo no noté en ese momento, que lo vine a notar ya más grande cuando sale la serie en Netflix y como que la pude ver con otros ojos también, es que de partida realmente esta es una propiedad pésima. El libro es tan pésimo como la serie, porque las razones que deja Hannah son como razones que cruelmente culpan a toda la gente a su alrededor. Y mira, es que no sé cómo decirlo para que no se malentienda, porque no quiero decir que, a ver, obviamente que si tú constantemente le haces daño a una persona, tú puedes empujar a esa persona al precipicio, obviamente. Pero no es el caso en 13 razones, como que le deja cintas a gente como que no le hizo nada, weona, que no le hizo nada, pero que ella considera que son responsables por nunca haber interactuado con ella, por ejemplo, o por nunca haber sido cercanos a ella. Y es como, ¿me estás hueviando? ¿Cachai? Entonces se siente muy brutal el libro y la serie, como que es muy feo, muy vengativo. Y no solo eso, sino que siento que el foco nunca deberían haber sido los motivos de Hannah tampoco, porque evidentemente Hannah es una persona que está pasando por una crisis psicológica importante y como que centrarnos en los motivos que ella está dando desde esta crisis, siento que no era el enfoque correcto, porque además hay como una... Siento que la cobertura respecto de su suicidio es demasiado amplia, ocupa un espacio muy grande del libro y de la serie. Y la serie, ¿para qué Posconi? Porque yo sobreviví 13 razones por qué la versión original de Netflix, que ya no existe, donde Netflix puso la escena en la que Hannah se quita la vida explícitamente, weona. Yo lo vi con mis ojos, no esperando verlo, porque yo pensé que le iban a hacer un corte o que lo iban a mostrar como implicado, ¿cierto? Lo mostraron con todas sus letras, weón. Fue espantoso. Yo creo que utilizaste una palabra que puede como encapsular qué es lo que molesta de esta serie y es vengativo. Ujú. Sí. Es el suicidio como venganza, Ujú. de alguna manera. Que nuevamente, como que no quiero que se malentienda de que de repente no hay razones de peso, Ujú. ¿ya? Como efectivamente, bueno, de lo que recuerdo de la serie, a Hannah le pasan cosas que son súper fuertes. Sí. Pero la forma en la que culpa a personas que de verdad como que no tenían nada que ver, se siente vengativo, se siente como, si me muero esta gente va a sufrir, ¿cachai? Sí. Como que es un pensamiento infantil que una persona puede tener y estando mal psicológicamente, uno de repente puede tener esas ideas, uno puede tener esos pensamientos, ¿cachai? Pero aquí nuevamente, las cosas son fluctuantes. Uno no siempre piensa así, ¿cachai? Eso no es algo definitivo. Esas pueden ser ideas, incluso medias irracionales que a uno se le cruzan de repente cuando se te cruzan los cables, pero eso no puede mostrarse como algo verdadero. Y eso es lo que me pasa con esta serie. Esta serie muestra eso como si Hannah tuviese la razón, ¿cachai? Sí. Cuando en realidad
si es que ella tuvo estas ideas, si es que ella tuvo estos pensamientos, son ideas irracionales que tuvo en ese momento. Absolutamente. ¿Cachai? Y la serie no hace un buen trabajo de mostrar eso, de mostrarla a ella como una persona inestable, que es lo que realmente era, ¿cachai? Porque todo esto puede ser real, toda esta ideación, esta manera de ver el suicidio puede existir en alguien, como dices tú, pero le dan una validación demasiado grande, ¿cachai? Como que la serie no dice, no, esto no está bien. La serie te lo romantiza y te muestra cómo esto castiga y altera la vida de todos alrededor de Hannah, mostrando que Hannah sí tenía razón, de que su muerte y en estas circunstancias en las que ella se va culpando a toda esta gente, ¿cierto? Sí cambian la vida de estas personas para siempre. Y además, bueno, perdóname, pero se siente súper feo la manera en que ella quiere castigar y quiere hacer sentir mal a todas las personas por igual cuando hay gente que efectivamente no le hizo nada con él. Onda, hay, mira, si mal no recuerdo, sí hay un weón en la serie y en el libro que abusa de Hannah. Y, por supuesto, ese es un evento traumático que puede llevar a una persona al suicidio, por supuesto que sí. Pero después hay gente como, weón, como su crush o como amigos que yo tenía y que le dejaron, no sé, que quizás ya no eran tan cercanos, cosas así. Y es como, no sé si todas estas cosas están al mismo nivel, ¿cachai? Como que hay gente que uno dice, ¿por qué este weón recibió una cinta, po weón? ¿Cachai? Mm, sí. Sí, así que eso con esa Horrible. serie, yo creo que igual logramos resumir más o menos qué es lo que nos incomoda de esa serie, bueno, más allá de que el corte original tenía una escena excesivamente larga del Ujú. suicidio de Hannah, mostrando cuál era el método que ella estaba utilizando para suicidarse, Ujú. Muy eh, romantizado en lo esta cual no serie. está recomendado. Claro, ¿Mm? es tan innecesario mostrar el método, como que, weón, no sé, ya, stop con la porno tortura emocional, weón, basta. Sí, Esa es eso fue impactar por querer impactar nomás, Sí, porque ¿cachai? Como para generar un no... momento viral, para que la Era... gente lo mm. comente, y es como, espero que estés contenta Netflix, porque todos lo vimos, gracias, ¿cachai? Horrible la weá. Sí. Bueno, después hay otras series y películas. Está, por ejemplo, El Hijo, que en inglés se llama The Son, Ujú. que es una película que nuevamente retrata los desafíos emocionales que enfrenta un Esta no la adolescente conozco. y su familia. Y aquí hay un gran foco en mostrar el impacto como de la salud mental en la dinámica familiar. Mm, Que me parece que eso es algo que ha pasado mucho últimamente. Que la salud mental del protagonista o de la persona, ver cómo impactan los otros. ujú. Nuevamente como una forma de castigar, ¿cachai? Como una forma de qué es lo que yo voy a provocar en Ajá, los demás. De interesante. ahí Violet y Finch, que bueno, esto igual es un spoiler, en algún momento uno de los dos personajes pierde, por así decirlo, o sea, uno de los dos personajes comete suicidio, Ujú, pero aquí es como, te lo venden como que alguien perdió la batalla, que siento que es otra metáfora que igual eh, a mi parecer es como media dañina. No me gusta decir que alguien perdió, ¿cachai? Es como cuando dicen perdió la batalla contra el cáncer. ujú. Es que no es una batalla, Claro, ¿cachai? Es literal. que, y por qué colocarnos como vencedor o perdedor frente a una enfermedad, ¿cachai? Tienes toda la razón, bueno, realmente es una manera muy extraña de describir las cosas. Sí. Que después vamos a hablar igual de otras formas extrañas Mm, de hablar de este tema. Que encuentro que de repente es complicado hablarlo porque culturalmente está demasiado lleno de metáforas. ujú, ¿Cachai? Como que está demasiado, hay demasiadas metáforas utilizadas, no solo en las películas, sino por ejemplo en las noticias, como perdió la batalla contra, ¿cachai? sí, Contra la depresión, contra el alcoholismo, ese tipo de cosas. toda la Y yo razón. creo que podríamos quizá en ese tono hablar de prevención, podríamos hablar de qué es lo que se aconseja en base a la evidencia hacer para evitar, por ejemplo, que se consumen más suicidios. No sé Ujú. si te parece que hablemos de eso. Me tinca muchísimo. Bueno, estoy investigando, igual estuve leyendo papers Amo. y estaba viendo más o menos cuáles son los programas preventivos como en distintas partes del mundo y cuáles han sido como los programas exitosos, ¿ya? Ujú, Y acá yo creo que tenemos que ponernos al tiro así como
exigentes ¿ya? Y tenemos que exigir al Estado, a nuestros colegios y a nuestras comunidades en general, así, exigir más programas preventivos y ¿cuál debería ser la orientación en relación a eso? Deberían estar orientados a disminuir factores de riesgo, como yo había hablado: consumo de sustancias, sensación de no pertenencia y discriminación. Esos son 3 factores de riesgo que sí se pueden trabajar con enfoque preventivo y se pueden trabajar, por ejemplo, en colegios, en comunidades o incluso, no sé, en la comuna, ¿cachai? Así como pedirle al alcalde que cree más clubs, ¿cachai? Por ejemplo, para la gente joven o para la gente de la tercera edad, porque muchas veces cuando hablamos de suicidio hablamos de jóvenes. No sé si te pasa, como que la palabra suicidio está muy relacionada a juventud, como que totalmente son los jóvenes los que se suicidan, cuando en realidad estadísticamente se suicidan más las personas de la tercera edad. Siento que eso es parte de la romantización, ¿eh? Como imaginarnos a gente joven que escoge esa salida. Siento que es parte de la romantización de los medios, weón. Sí, full sí, porque recuerdo muy pocos ejemplos en los que se haya mostrado el suicidio de tercera edad, que es más común en la realidad. Qué brígido. Estoy pensando en la película Amor de Haneke. Toda la razón, ¿Cómo sí. se dice? Creo que ahí ocurre. Michael Pero Haneke. es el único ejemplo en el que puedo pensar. Tienes toda la razón. Y es un ejemplo brutal también. Uh-huh. Bueno, entonces eso, los programas deberían estar orientados a disminuir los factores de riesgos que ya se conocen, como habíamos hablado: consumo, la sensación de no pertenencia. Eso es algo súper importante, porque mucha gente que se suicida es porque siente que no pertenece a la comunidad o al lugar en donde está, y esa sensación es súper desesperante, bueno, sí. Yo siento que no hablamos lo suficiente de eso, porque no es como ser raro cool, porque la persona que es rara cool sí pertenece, ¿cachai? A su entorno, pero es esa sensación de sentirte raro y como que de verdad no encajas, como que no tienes nada que hacer en esta comunidad, en esta sociedad, ¿cachai? Lo cual es muy brutal porque eso nunca es cierto, pues bueno, o sea, siempre hay gente que está feliz de verte, gente que le gusta que estés, ¿cachai? Siempre eres un aporte. El tema es que cuando uno está pasando por esta crisis, de verdad, piensas que no es así y no ves salida, pues bueno. Sí, qué brígido. Y por eso, de repente, es muy bueno que existan grupos o clubes en los que tú puedas encontrar esa sensación de pertenencia y que ojalá eso esté fomentado, por ejemplo, por el colegio o por el Estado o por el municipio, claro. ¿cachai? Y obviamente disminuir la discriminación, porque sabemos también que los grupos que más se suicidan son los grupos más discriminados. Como por ejemplo... La comunidad LGBT, por ejemplo, hay altos índices de suicidio en ciertas comunidades en específico que son las comunidades más discriminadas. También en tema de prevención, generar hábitos de vida saludable, por ejemplo, fomentar el ejercicio, que yo sé que esto suena una estupidez, siempre me da risa, pero porque es toda real. persona que haya empezado a hacer ejercicio sabe que es real. Y eso es lo peor. Eso es lo más terrible. Lo que más odio de esto es que es verdad. Me carga cuando el psicólogo tiene razón. Cuando uno sale a caminar se siente mejor. Pero esta wea es muy cierta, weón. Yo me quería desuscribir hasta que empecé a hacer ejercicio en la básica y fue como por la mierda, weón. Era verdad lo que todos decían. Hacer el ejercicio tenía razón, te saca las ganas de matarte. Increíble. Porque típico que uno va al doctor así como terrible, achacado, muy muy mal, y te dice coma saludable, tome agua, tome sol y salga a caminar. Karen. ¿Cómo va a ser esa la solución? ¿Cómo va a ser tan fácil? Y uno lo empieza a hacer por hueviar, claro, nomás por hueviar. Para después poder ir a decirle que no me sirvió. Y ahí queda uno pues, con la serotonina disparada, es como maldición. Me da risa, porque es como, me estás diciendo que comer mal, no dormir y no moverme era lo que me estaba enfermando, pero ¿cómo es posible? Porque después que uno lo piensa, claro que tiene sentido que esas weas hacen mal, pues bueno, pero la solución es tan básica de repente que parece increíble. Lo otro es la creación de comunidades, y yo creo que acá podemos también... Por ejemplo, Chickens, ustedes pueden hacer comunidad y yo creo que sería bonito. Solo tenemos que ponernos de acuerdo por Discord. Sé que lo utilizamos poco, pero bueno, tenemos que ponernos de acuerdo en Discord para hacer más comunidad.
porque eso va a aumentar la sensación de pertenencia. Bueno. Eso, me gusta. Ujú. Ya, y para las personas que quieren saber cómo ayudar a otras que de repente los ven medios deprimidos o de repente les da un poquito de susto ver que quizá los síntomas de una persona están aumentando, lo que tienen que hacer es ofrecerle sentido de pertenencia, por ejemplo, invitándolo a salir, diciéndole así como, oye, se me ocurrió hacer tal cosa y justo pensé en ti para hacer tal cosa, ¿ya? Porque eso ayuda a caleta. Ayudar a que la persona se sienta parte de algo. Ahí la única acotación, disminuir la desesperanza como en ese algo sentido. que quisiera ¿Sí? agregar a eso es que hacer ese esfuerzo, pero a veces igual no es suficiente, ¿cierto? Porque a veces la persona Sí. está atravesando que es más grande que el entorno, y un llamado como a no sentirse culpable tampoco, porque hay signos que a uno se le pueden pasar por alto, o a veces uno está haciendo todo bien, pero no es suficiente para ayudar a la persona que está en crisis. Entonces creo que siempre tenemos que intentar ayudar a nuestro entorno, pero nunca sentirnos responsables o culpables si no se puede, porque no lo podemos todo de repente. En ese sentido, yo creo que estaría bueno si es que mencionamos o quizá hablar un poco en base a nuestra experiencia de cuáles son los pasos a seguir cuando una persona, cuando ves que una persona está en riesgo suicida. Porque creo que no todos sabemos qué hacer y qué pasos seguir. Es que es desesperante. Sí, es que es desesperante, ¿cachai? Por ejemplo, si una persona te dice, me quiero desvivir, uno de verdad que no sabe qué hacer en ese momento. Yo creo que lo primero que hay que hacer es enfocarse en disminuir la desesperanza, como tratar de entender cuál es ese dolor tan insoportable que está sintiendo la persona, porque es eso, es un dolor psíquico insoportable el que está viviendo la persona. Tratar de entenderlo, tratar de disminuir la desesperanza en ese sentido, acompañar, disminuir los medios para realizar el suicidio, que ese ya es como el enfoque final, ¿cachai? Así es como, ya esta persona me está diciendo esto, tengo que tratar de disminuir el acceso que tenga a medios para hacerlo. Es decir, por ejemplo, este día no te voy a dejar solo, quizá, o voy a llamar a alguien para que no te dejes solo, voy a contactarme con tu familia, o si soy parte de tu familia me voy a quedar contigo, ¿cachai? Y cuando ya esas cosas no funcionan, de verdad, chickens, hay que ir como a los sistemas de salud, ¿cachai? Hay que recurrir a la salud, hay que recurrir al hospital, hay que ir al CEFAM, hay que ir a algún lugar, acompañar a esta persona y pensar incluso en la internación psiquiátrica. Porque eso puede salvarle la vida a alguien, ¿cachai? Sí, yo pienso que siempre hay reticencia a eso porque hay muchas falencias todavía en el sistema de salud en Chile. Y malas experiencias, sí. Yo creo que muchas personas hemos tenido malas experiencias en el hospital, pero... Sí, entonces se entiende la reticencia. Pero esa mala experiencia... Es que a pesar de esas malas experiencias, le puedes salvar la vida a alguien, ¿cachai? A veces tú no tienes los medios para acompañar a una persona 24/7. Claro, uno no puede responsabilizarse solo uno mismo porque también es una carga muy grande para una sola persona. Y al final del día uno también es solo una persona, también atravesando cosas, entonces es imposible cargar todo ese peso uno solo. Pero claro, el llamado como a recurrir a los servicios que no son perfectos, pero están y van a hacer algo. Algo van a hacer, weón. Sí, y en Chile al fin tenemos línea de prevención del suicidio, que yo me imagino que no está funcionando de lo mejor, pero el otro día conocí a una persona que trabaja en esa línea y me dijo, por ejemplo, que un día recibió 200 llamados. 200 llamados. Concha, otro trabajo que no envidio. Si no está... Entonces, si no está funcionando perfecto, igual es porque todavía está en pañales, ¿cachai? Yo tengo la esperanza de que eso en algún momento va a funcionar mejor, pero de repente no están los medios, ¿cachai? Pero aún así existe y son 200 personas a las que una persona les contestó, ¿cachai? Totalmente. Y aquí tengo una curiosidad que engloba todo esto. ¿Sabías que en pandemia disminuyeron los intentos de suicidio? ¿Disminuyeron? No, es una estadística que a mí igual me impresionó. Porque la salud mental parecía estar empeorando, ¿cierto? O sea, siempre se habla de que la salud mental se fue a la chucha, aunque yo debo decir que yo personalmente me sentí súper bien durante la pandemia, como que siento que mi calidad de vida mejoró durante la pandemia. Sí. También.
Entonces, ¿quién era esa gente que Pero, estaba en crisis? Quiero conocerlos. o sea, se me ocurre quiénes fueron. Se me ocurre, por ejemplo, cuando de repente las relaciones familiares no son tan buenas, tu casa no es el lugar Ah, más por acogedor, supuesto, por ¿cachai? supuesto. Yo creo que por ahí va la cosa. Bueno, Mm, ¿cuál es la teoría? Para empezar, se empezó a hablar de salud mental incluso en la tele. O sea, teníamos matinales que hablaban de salud sí, mental. Wea nunca vista antes en Chile, tienes por razón. ejemplo. Aumentó algo que es súper importante, que es la cohesión social. Porque éramos nosotros, éramos todos contra el COVID. Ya, ok, Y interesante. cuando aumenta la cohesión social, disminuyen los suicidios. Ese es otro parámetro para medir, por así decirlo, la calidad de vida, la cohesión social. Qué interesante. Por ejemplo, cuando hay guerras, también disminuye los intentos de suicidio, Wow, eso sí que no me lo esperaba. porque aumenta la cohesión social, porque Qué aumenta el terrible, somos weona. nosotros contra. Qué terrible No, sí es que haya terrible, que pero atravesar eso un pasó. evento canónico traumático de proporciones mundiales para que estemos mejor en salud mental, weón. Es que no diría que es mejor salud mental, sino que son menos intentos de suicidio. Claro, No es lo sí, mismo. no es lo mismo, No es lo definitivamente, mismo, weón, ¿ya? definitivamente. Y otro dato importante, y esto tiene que ver con el acceso a los métodos. La mayoría de los suicidios se realizan en casa, ¿ya? Mm, Y las personas estaban en sus casas, pero no estaban solos. Y por lo tanto mm, no tenían acceso al medio para suicidarse, ¿ya? Y lo interesante. otro es que los lugares que se utilizan, los otros lugares que se utilizan para suicidarse estaban cerrados. Por ejemplo, el Costanera Center. Concha tu madre, weón. Qué brutal escucharlo de esa manera. Sí, no, sí suena brutal, pero te habla de que entonces hay cosas que Claro, funcionan. Limitar el definitivamente. acceso a los métodos funciona, ¿cachai? Sí, Por eso a mí me asusta cuando la gente habla de portar armas. Porque sí, si tenemos un arma en cada casa, estamos aumentando el acceso a un método letal para suicidarse, ¿cachai? sí. De hecho, Por eso es que aunque la gente no lo crea, funciona y debemos pedirle al Estado que cierre lugares que se conocen así como hotspots, ¿cachai? ujú, Como lugares en donde ocurren más suicidios. Esas cositas que colocaron en el Costanera Center funcionan, ujú. ¿ya? Eso que están haciendo en las nuevas líneas de metro, no sé si te has subido últimamente, bueno, no últimamente, pero en la línea de metro más reciente de Santiago, Ajá. como que ya no hay forma de ingresar a las vías, ¿cachai? Porque hay como un vidrio que te tapa, Ah, entonces de esos eso tenemos lo en hace más Europa en difícil. ciertas estaciones, como en estaciones principales, tenemos de esas weas que son como, parecen como de aeropuerto, como unas puertitas que se abren solo Sí, cuando se abre, o sea, puedes entrar solamente al tren en definitiva. claro, Sí, eso. Entonces, lo encuentro genial. limitar el acceso funciona, aunque sabemos que no estamos tratando el tema de raíz, sí funciona para disminuirlo, Hay que ¿cachai? hacerlo. A mí me pasa que, no sé si alguna vez te ha pasado a ti, pero yo he escuchado de gente que dice así como, ay, como que hacer tantas cosas cuando, bueno, como por qué tenemos que acomodar los espacios para que eso no suceda. Y ese argumento siempre me ha dado mucha risa porque es como que esta gente, ya, es como cuando la gente tiene una guagua y hace baby proof en la casa. Imagínate uno dijera, nah, pero ¿por qué tengo que estar acomodando el espacio para que la guagua no entre en Claro. peligro? Es como, bueno, como que en verdad son weas que no cuestan nada, ¿cachai? Y que siento que son necesarias Y y es beneficiales. muy bueno el ejemplo de la guagua, porque uno sabe que lo de la guagua es como momentáneo, pues tú sabes que una vez que Exactamente. vaya cumpliendo años, como que vas a tener que ir disminuyendo las cosas. Exacto. Pasa lo mismo con el deseo de morir, es momentáneo. Exacto. O sea, tú cerrando esas cosas, en el fondo estás disminuyendo, o sea, le estás evitando el acceso a morir a una persona en el momento en donde necesitas evitarlo, ¿cachai? Exacto. Porque sabemos que luego va a haber otros momentos en donde esa persona no desee morir, De hecho, de ¿cachai? eso así como cortito te quisiera contar que, no sé, quizás a alguien le sirva, porque es como algo que yo recuerdo de repente, que leí un estudio que se hizo de personas que sobrevivieron sus intentos de suicidio. Y siempre me acuerdo de una Ujú. mujer en ese que la entrevistaron y que ella decía, ella se tiró de una altura grande, ¿cachai? Como por decirte de un quinto piso. Y no puedo recordar bien qué fue lo que sucedió. La cosa es que la señora sobrevivió, quedó con algunas secuelas físicas, por supuesto, porque fue una caída bastante brutal, pero sobrevivió. Y ella decía que en el momento en que ella iba cayendo se arrepintió
y que sintió la desesperación de no Ay, qué poder ponerle brígido. freno a la situación, porque ya estaba en el aire y que sintió un terror terrible de decir, Dios mío, es que esto no era necesario y ahora estoy en estas. Entonces yo hoy día cuenta la historia porque está muy agradecida de haber sobrevivido, pero creo que esa es como la mejor ejemplificación que tengo de lo que tú estás contando. Ujú. Sí, es que eso es. Eso es. eh, ujú. A veces si tienes un poco más de Ahora, tú tiempo, no querías lo hablarnos haces. un poquito, Sí, claro. te tengo otro dato curioso respecto a la representación en el cine, Connie, pero que tiene que ver ahora un poco con el autocuidado. Ah, Sí, porque perfecto. no te traje solo tragedia hoy día. Así En como, este momento entramos a la zona del autocuidado, porque claro. hablamos de la representación, hablamos de qué hacer para cuidar a otros, ahora vamos a hablar de qué hacer para cuidarnos a nosotros. Exactamente. Y también puede servir para otros, ¿ah? Este es el opuesto o el otro lado de la cara de la moneda, por así decirlo, del efecto Werther. Porque como yo te contaba al inicio, en el efecto Werther, cuando tú ves mucho suicidio en el cine y en las noticias, qué sé yo, y ciertas representaciones pésimas del suicidio, eso puede aumentar los índices de Ujú. suicidio. Este otro efecto es lo contrario y se llama efecto papageno. ¿Lo hayas escuchado alguna vez? Estoy casi segura de que los Minions en algún momento Ujú. dicen papayena. Es todo lo que sé. Bueno, no sé si será una referencia al efecto papageno. Te puedo contar que Papageno es un personaje de la obra La flauta mágica, donde básicamente Papageno es alguien que quiere quitarse la vida durante la obra, pero su entorno le muestra como otras salidas y otras cosas, y al final Papageno acaba no quitándose la vida. Y se resuelve felizmente. Y Ujú. básicamente el efecto Papageno es que cuando hay representaciones centradas en personas que están en crisis, pero la logran sobrellevar, eso tiene una influencia protectora. Esto básicamente es cuando se muestra un personaje que busca ayuda o que supera un momento difícil y eso deja en la audiencia la idea de que es posible que eso ocurra, que es posible estar mejor. Y la verdad es que lo encontré súper lindo porque yo nunca había conocido este efecto antes de empezar a investigarlo y me pareció súper interesante y me dejó muy feliz saber que ese impacto puede existir también, que no solo es impacto negativo, ¿cachai? Ujú. Sí, se me ocurren, pienso que hay muchas, muchas, muchas películas que pueden hablar de eso, Sí. como efectivamente es que es rico ver como alguien superando momentos Ujú. difíciles y como decir, soy ese. Exacto, exacto. Por ejemplo, no sé, algunos ejemplos que yo tengo que traje algunos que creo que son populares, como para que la gente los pueda asociar. Ujú, Uno es Silver Linings Playbook, que básicamente nos muestra personajes que están pasando como por luchas de salud mental y cosas así, pero siento que es una película que tiene una salida positiva respecto a estos personajes y que puede verse como de esa manera para la audiencia, ¿cierto? Después, Perks of Being a Wallflower, ¿cómo se llama? Las ventajas de ser invisible en español, que es una película que yo he criticado algunas veces, que no me súper fascina necesariamente, pero que entiendo por qué a mucha gente le fascina, porque siento que también es esperanzadora en ciertos aspectos. Eh, un caso igual que quizás no lo parece al principio, pero que me parece un súper buen ejemplo del efecto papageno, es BoJack Horseman, la serie, que stay with me, escúchame, quédate conmigo. Siento que se nos muestra un personaje súper destructivo, pero que como que la serie todo el rato te da a entender que si Bojack cambiase su vida y optara por ayudarse, su vida cambiaría con él. Y una de las pruebas de eso es que Diane lo hace, pues. Diane opta por mejorar su vida y al final se nos muestra una Diane que está súper bien, terapiada, en su mejor momento, ¿cachai? Y como que encuentro que es súper aspiracional en ese sentido. Es una serie muy honesta, pero que en esa honestidad también nos muestra que existe la esperanza. ujú. Y creo que es de esas series que te provoca esto de decir como, ay, pero ¿cómo tan ahueonado? Si lo puedes solucionar de esta Ujú. forma, ¿cachai? Y siento que eso igual es un efecto interesante porque Sí, te dices, bueno, entonces yo puedo, yo pienso, claro, ¿cierto? Que las cosas se pueden solucionar. O sea, exacto, yo pienso que en esa situación yo lo haría. exactamente, exactamente. Después quizás otro que es interesante por lo que tú mencionabas de las sustancias es el gambito de reina, que también habla como Ujú, de una persona que está súper, que se hunde muchísimo, ¿cierto? Y que a ratos pareciera que no va a salir, pero finalmente logra superar su crisis y le acaba yendo bien. Entonces creo que igual hay algo inspirador en ujú, ese tipo de series. ujú.
Sí. Oye, y qué importante, ya que mencionamos harto lo de las sustancias, si ustedes ven que alguien está medio decaído, los panoramas que no sean invitarlo a tomar, weón. Por favor, Porque panoramas siento que hay sanos, gente weón. que piensa así como que salir a tomar o salir a consumir marihuana es como una forma de salida. Y yo lo entiendo, está bien, pero si la persona tú la ves mal, haz el esfuerzo, trata de inventarte otra weá. Claro, es el Esa mínimo. misma plata que si esa misma plata que ibas a invertir en copete, inviértala como en otra En un cosa, no sé, invítalo cafecito al con algo cine, rico, po, weón. sí, cómprale alguna wea rica, A veces, azúcar, no sé, weona, pero a veces uno tratemos solo de, necesita a sweet little treat, ¿cachai? A veces es solo sí, eso, es como, quiero morirme o quiero a sweet little treat. Y a veces es a sweet little treat. claro. Y antes de que me digan, oye, pero el azúcar también es una droga y bla, 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 o la Cállense. cafeína también, miren, el elemento no es la droga o la sustancia en sí, el tema es el efecto. Y el Ajá. efecto que tienen algunas sustancias es de desinhibición. Y la desinhibición en esos momentos Mala. puede llevarnos a decir, me quiero morir. Claro. Y Exactamente. a veces hay cosas que es mejor mantener adentro. Exacto, exacto. Yo una vez escuché que todo lo que impida que te mates es bueno. Entonces, si a Sweet Little Sí. Treat es lo que necesitas para no matarte un día lunes en la mañana, me parece perfecto. Y esa es la justificación que yo me doy cuando voy a comprar mi café de 5 lucas al café caro de la esquina. Porque a veces eso es lo que uno Claro. necesita y está bien. Yo, ¿sabes qué hago? Yo a veces me compré las cosas y digo, bueno, otra persona lo gastaría en algo más estúpido. Exacto. Entonces, Yo digo, bueno, no hay hijos que alimentar, me lo merezco. sí, pero muy buena frase eso. Todo lo que te mantenga como abrazando la vida es Vale la algo pena. bueno para ti, weón. Exacto. Ajá. Yo gastándome 180 lucas en ver a Taylor Swift. Pero puta que abracé la vida. Sí, no, weón, sí, yo encuentro que ese fue un viaje de salud mental, weón. Eso fue una inversión. Connie Eso sí lo una fue. Me inversión. sigue dando salud mental. A veces estoy triste y miro mis videos y se me pasa. Es que no te estoy agarrando para el huevo, es una wea real que te estoy contando. Bueno, sé que hay algunas guidelines porque hablábamos de que el contenido en las películas y series puede ser pésimo, pero también puede ser pésimo como los medios reportan noticias de suicidio, Oye, weona. sí, Brutal. brigio, brigio. Cuéntame qué podemos hacer con eso Y por lo o mismo qué la onda. OMS, sí, por lo mismo la OMS creó recomendaciones para los medios. O sea, la OMS tuvo Tragicómico, que ¿ah? venir a decir, weón, no escriban esto. Para empezar, una de las recomendaciones que da la OMS a los medios para comunicar suicidio es que no utilicen la palabra suicidio exitoso. Que no utilicen exitoso después o antes de suicidio. Perdóname, pero es que esto sí que me manda a otra órbita, weón. Es que lo encuentro tanto, weón. Pero es que, weón, hay gente que Madre. habla así como consumó el suicidio con éxito. ¿Qué significa eso, Chopi? La weá, weón. ¿Qué significa eso? Es que no lo Lo puedo creer. consumo con éxito. Al menos no perdió la batalla. Así que no hay que utilizar. Claro, claro. O eso también. Perdió la batalla contra la depresión. La weá bizarra, weón. Hay que tener ojo como con las metáforas que utilizamos, porque esas metáforas también cargan como de responsabilidad o de intención como Sí. a los distintos participantes de la situación. Así es. Bueno, no publicar fotografías o cartas suicidas. Parece un mínimo, ¿ah? Como que... Parece que Qué sí, loco oye, tener que pero pedir qué tan brígido poco porque respeto. es que yo sí me imagino a algunos medios haciendo esto. Es que yo lo he visto. Canal 13 cuando mostró, sí, es que Canal 13, Mm. por ejemplo, cuando mostró, nada que ver con el suicidio, sino cuando mostró como expedientes médicos de una víctima, me acuerdo siempre. ¿Qué? ¿Eso se puede? Sí, no, sí, pero eso... No, porque los demandaron por haberlo hecho, pero lo hicieron. ¿Cómo se les pasó por la Me cabeza? estás hueveando. Y fueron los expedientes ginecológicos, me parece mucho de una persona que fue víctima... ¿Perdón? ¿Qué? No me acuerdo cuál es el caso, pero sí lo recuerdo. Y recuerdo Weona. que fue Tonka la que menciona los expedientes. Me voy a guardar mi comentario. Pero Canal 13, donde te pille, te saco la chucha.
Bueno, también algo que recomienda es resaltar las alternativas contrarias al suicidio. Es decir, resaltar, por ejemplo, ir a terapia, resaltar, ¿cachai? Como, esto sí es algo que recomienda. Claro. Recomienda que se resalte el ir a terapia, que se resalte si necesitas ayuda, llamar a tal número. De hecho, también recomienda proporcionar información para pedir ayuda, es decir, líneas, agrupaciones, grupos a los que uno pueda acceder para tener ayuda en relación a ese tema. No informar detalles del método utilizado. Que aquí nos acordamos de 13 razones. Porque, bueno, la OMS te está diciendo que no tienes que informar de los detalles del método utilizado porque la gente puede copiarlos. Por favor. No glorificar o hacer que sea sensacionalista. No utilizar estereotipos religiosos o culturales, es decir, se suicidó, pero eso es algo común en su cultura. No. Connie, me estás hueveando. Imagínate que lo tienen que pedir. Significa que alguien debe haber dicho alguna wea como se suicidó, pero es porque eso es normal en su cultura, weón. O por su religión eso es normal. Madre de Dios, weón, es que no tengo palabras para lo que me estás leyendo, weón. Y lo otro es no indicar culpas. Y yo creo que acá los medios sí lo hacen. Los medios suelen hacerlo, pero de una manera... Sí, morbosa. O sea, no sé si sutil, pero suelen... No sé, por ejemplo, se suicidó y tales compañeros le hacían bullying, ¿cachai? Como... Pero la OMS recomienda no hacerlo. Y yo sé que muchas veces cuando hay un suicidio uno quiere buscar culpables, pero no debería ser el enfoque. Por supuesto que no. Se siente morboso, se siente invasivo. Sí. Bueno, y esas son las recomendaciones. Ahora que las conocen, la próxima vez que algún noticiero o algo muestre una noticia, ustedes ya más o menos saben cuáles son las líneas que recomienda la OMS y pueden alegar contra el portal o contra el canal si es que ustedes sienten que lo que están haciendo es demasiado morboso o no está, en lugar de sumar, está restando. Muy cierto. Y quizás antes que cerremos, decir que, por si alguien en algún momento la necesita, la línea de prevención del suicidio en Chile es *4141. Así que un número muy fácil de recordar y de tener a mano. Sí. Y responden. A veces demoran, pero por lo que yo conozco de lunes a domingo, que trabajan ahí, responden. Sí, de lunes a domingo, 24 horas al día, y por lo que yo estuve leyendo, las llamadas en promedio son como hasta 12 minutos, etcétera. O sea, realmente hay una persona ahí para ti, así que eso, *4141 en Chile. Había querido buscar las de los otros países que también nos escuchan mucho, pero la verdad es que me costó más porque no las puedo corroborar, como que no sé si realmente ese es el número correcto el que estoy leyendo o no, pero... Bueno, el de Chile sí se los puedo compartir. Sí, pero búsquenlos por ahí, si quieren igual los comparten en los comentarios del post de este episodio. Y también el comentario de Spotify, porque ahora se puede comentar en Spotify, lo que lo encuentro genial. Así que si alguien quiere comentar el número de la línea de ayuda de su país, por favor háganlo, porque nos escucha gente de toda Latinoamérica y me parece súper bueno. Bueno, chickens, lo podemos dejar hasta aquí. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram y TikTok, en donde nos encuentran siempre con el nombre Mi Vida en Series. Además, recuerden seguirnos en Spotify o YouTube, dependiendo de donde nos estén escuchando, para que les llegue una notificación cada vez que subimos un nuevo episodio. Y por supuesto, el llamado siempre a seguirnos en Patreon o un sponsor, para que vean el contenido extra. Ya adelantamos que probablemente va a haber una cápsula donde vamos a tener nuestro debate filosófico sobre el suicidio, el suicidio asistido en casos psicológicos. La eutanasia. Eutanasia, eutanasia. Eutanasia psiquiátrica. Así que para tenerlo presente. Claro, porque ahí nos vamos a ir por un tubo, güey. Sí, no sé que esa weá va a durar. Ese va a ser otro las podcast. Veces que hemos hablado de ese tema, las veces que hemos hablado de ese tema, es que es un tema incluso incómodo para nosotras, porque es como, estaremos siendo muy conservadoras al respecto. Claro, es como eso, será republicano de mi parte y uno nunca quiere estar del lado de esa gente, pues bueno, ese es el problema. Claro. Bueno, si nos escuchan en Spotify, recuerden darnos 5 estrellitas y dejar un comentario, ahora que se puede. Y si nos escuchas por YouTube, déjanos un like y un comentario. Y eso sería todo. Adiós. Bye.